hay una serie de intermedios, pero en definitiva, ¿qué es lo que hace que haya una distinción entre uno con el otro? Sí, básicamente son los alimentos que se pueden consumir. Los vegetarianos, por ejemplo, si tomamos el gran grupo de vegetarianos, lo podemos subdividir y lo subdividimos en lacto-vegetarianos, en ovo-vegetarianos y en ovo-lacto-vegetarianos. Algunas personas no consumen carnes, pero quieren consumir leche y quieren consumir huevos. Gandhi, por ejemplo, recomendaba mucho la leche, propiamente la leche de cabra. Creo que a Buckingham llegó con el Palacio de Inglaterra, perdón, que no fue exactamente Buckingham, al Palacio de los Reyes en Londres, llegó con una cabrita, y como anécdota me parece extraordinario y muy bella la historia, precisamente, que el rey de Inglaterra le dice, señor Gandhi, no sé cómo le llamaba, señor Gandhi, por favor, mi secretaria viene para que ordene su menú. Y él dice, no, mi menú está pastando allá en sus jardines, no se preocupe. Bueno, yo veo que es también un gran admirador de Gandhi, ¿no? Y lo referencia varias veces, lo pone allí como un tema central. Y en ese sentido, Gandhi, desde lo que conocemos de él, su posición frente al vegetarianismo era más que todo por un tema de ética, ¿no? De ética y responsabilidad. Y en ese sentido, entonces, cuando ponemos el tema del contexto donde se desarrolla el vegetarianismo, nos incita a una responsabilidad con otros seres, con la naturaleza, por supuesto, y es un tema que no queda al margen allí. Sin duda alguna, el padre de la no violencia, Gandhi, pues bueno, sobra decir que India es un país donde el régimen vegetariano es primario, el régimen vegetariano es mayoría, y que es ético, que es desde todo punto de vista mal visto consumir carnes. Pero bueno, hagamos un paréntesis corto para decir que aún Gandhi consumió carne. Y consumió carne porque cuando empezó a tener la idea de la lucha por la independencia de su país, su hermano mayor le dice que debe ser muy fuerte para poder hacer frente a los ingleses, y que la única manera de ser frente a los ingleses es tener una contextura física similar a los ingleses, que eran grandes en proporción con los pobladores de la India. Le dice entonces que consuma carne, él consume algún pedazo de cabra tal vez, y dice que pasó 8 noches soñando con que la cabra le daba vueltas, además bueno, emocionalmente lo que le pudo afectar, porque infringió sus leyes, su misma conciencia, su familia, su clan, absolutamente todo. A Gandhi le debe Europa y los países de América el vegetarianismo, justamente por la colonización de Inglaterra, de Gran Bretaña a India. Durante tanto tiempo las costumbres de India fueron llegando igualmente a Inglaterra, y de Inglaterra se fueron distribuyendo por Europa. Cuando Gandhi llega a estudiar a Londres, encuentra a la señora Annie Besant y le dice, se proponen fundar un restaurante, porque él dice que tenía que caminar muchísimo todo Londres y no encontró un solo restaurante vegetariano, hasta que llegó a la casa de Annie Besant, donde afortunadamente pudo encontrar comida vegetariana. Todo el tiempo anteriormente debió alimentarse con leche de cabra y pan integral, que era lo único que encontraba en Londres para su alimentación. Ya, y entonces allí entiendo que hay como un impulso del vegetarianismo por el mundo, cuando Gandhi, como una figura célebre, de una persona que fue tan importante, una protesta contra la violencia, y en ese sentido la violencia no solamente contra los seres humanos, sino también
contra otras especies animales, como una bandera para promover su pacifismo por el mundo y para hacer una confrontación a la violencia que impulsaba por Inglaterra como un país pues que violentaba allí en el país de Gandhi. Entonces nos ponen como también en la idea de que es a partir de allí que se empieza a construir el vegetarianismo también aquí en América Latina, o tal vez eso tiene otro origen. Me gustaría decir y afirmar que tiene su origen desde la enseñanza de Gandhi, pero desafortunadamente no es así. A Colombia llegan los vegetarianos por dos grupos básicamente, uno religioso y uno filosófico. El grupo religioso primero que llega son los adventistas, quienes manejan un régimen, insisto con el término, una alimentación extraordinaria. En realidad manejan muy bien los alimentos, manejan muy bien el vegetarianismo, pero la religión adventista no abre el vegetarianismo, no deja puertas abiertas en sus iglesias para las personas que no son vegetarianas, que no son de la iglesia, perdón, solo para las personas que son miembros de la iglesia. El doctor, se me va el nombre ahorita, un francés, fundador de la Gran Fraternidad Universal de La Ferrer, llega de Francia a México, de México a Caracas y de Caracas a Colombia, y es como empieza a llegar el vegetarianismo a América, más o menos en ese orden, Andrés Felipe. Bueno, y también pues en conversaciones pasadas sabía de su experiencia aquí para el caso de Colombia, donde podía como mirar lo que estaba ocurriendo en Bogotá, compararlo con Medellín, con Cali, cómo han crecido unos públicos, cómo ha crecido, se ha adecuado todo un mercado de restaurantes vegetarianos para este público que está creciendo. Y me decía, por ejemplo, que aquí en Cali, como caso particular, hay más restaurantes vegetarianos que en las ciudades, en las otras dos ciudades, grandes ciudades de Colombia. Así es, Cali de verdad me admiró mucho. En el momento que estuvo terminado el libro, quise hacer un directorio con los restaurantes vegetarianos de Colombia, para que las personas tengan la facilidad cuando se viajen de a otra ciudad diferente a la que viven, de encontrar un restaurante y no tener las complicaciones que tuve yo cuando llegué a algunas ciudades y en los directorios no encontraba un restaurante. No es fácil, no me era fácil ubicar un restaurante vegetariano, y bueno, pues tenía que recurrir por otras cosas para comer. Cali de verdad que me admiró en el momento que me empezaron a mandar datos sobre los restaurantes vegetarianos en la ciudad. Las ciudades más grandes de Colombia, pues Medellín, Cali, Bucaramanga y otras, exceptuando Bogotá. Podríamos pensar que Medellín, por ejemplo, por la población, por la densidad poblacional, tuviera un número de restaurantes bastante mayor que Cali, y no es así. Encuentro que la diferencia, casi que en este momento están igual en número de restaurantes Cali y Medellín. Entonces eso me admira muchísimo. Yo creo que la inquietud por cambiar el estilo de vida en general, porque el vegetarianismo se convierte en esto, en un estilo de vida, en una nueva forma de vivir, y esa inquietud la encuentro fuerte en Cali, por ejemplo, concretamente situándonos en Cali, la encuentro fuerte. Cuando llegué empecé, por ejemplo, a visitar algún restaurante en este barrio cerca donde estamos, en el barrio Tequendama, y encontré un movimiento y unas inquietudes impresionantes sobre el vegetarianismo, muchísimo, muy fuerte, además de otros sectores de la ciudad. Pero el sector me dejó admirado por tanta inquietud, tantos consultorios que ofrecen, médicos que tienen la inquietud, almacenes que ofrecen productos que tienen que ver con lo natural. Y estas cosas pues me admiran de Cali, ¿verdad? De la gran inquietud que hay por manejar una buena calidad de vida, partiendo de una alimentación buena.
allí, pues la última palabra, lo de alimentación buena. En ese sentido, ¿cómo podemos entender esto de una alimentación buena y sus contribuciones para el bienestar como individuos, como personas? Bueno, alimentación buena sería un concepto bastante amplio y que requeriría un tiempo bastante amplio también. Pero podemos decir que una buena alimentación debe iniciar por su primer precepto que debe cumplir la alimentación, que es nutrición. Si cumple con la función de nutrir, otros agregados como la facilidad de digestión sería el segundo precepto de la buena alimentación. Y veamos, por ejemplo, un almuerzo frugal y un almuerzo pesado, como puede ser un almuerzo con cualquier producto animal, cómo el organismo necesita o el organismo termina muy cansado, teniendo en cuenta que uno de los mayores esfuerzos orgánicos y físicos que requiere el ser humano es la digestión de alimentos. Terminamos muy cansados después de una gran comida y efectivamente el vegetarianismo nos evita ese esfuerzo orgánico para hacer una digestión rápida, una digestión óptima, pero también ofreciéndonos también una alimentación con un buen nivel nutricional. Vale anotar que es importante tener en cuenta algo que de pronto incurrimos incluso los vegetarianos, y es no hacer de una manera juiciosa la combinación de alimentos, pues podríamos padecer de tantas cosas en cuanto a salud o a mala salud si consumimos, o mejor, si no sabemos consumir los productos vegetales como si consumiéramos carne. Lo que pues médicamente se conoce como trofología, que es el estudio de la combinación de alimentos. Es supremamente importante. No tenemos por qué hacernos especialistas en trofología o en química, en bioquímica, para saber que es importante combinar los alimentos, pero sí podemos ser observadores de cosas sencillas y darnos cuenta, por ejemplo, cómo no combina una serie de alimentos que nos ponen en la mesa. Hagamos un ejemplo con un desayuno donde nos sirven el desayuno que habitualmente nos sirven en un restaurante no vegetariano o en un hotel, que puede ser un café, té o chocolate, huevos al gusto, jugo de naranja, pan, mantequilla y mermelada. Esos químicamente el organismo los rechaza. Si se habitúa es porque es muy fuerte antes de tener daños supremamente complejos y adquirir patologías que en realidad se pueden evitar. Bueno, pues todos esos temas nos parecen como bastante interesantes, bastante llamativos, porque generalmente uno comete el error de comer cosas saladas o cosas dulces, alimentos ácidos con alimentos alcalinos, y muchas de las alimentación que hacemos es muy dañina por ese mismo tema de no conocer cuándo se debe combinar, pero eso también implica que tenemos que entrar en un conocimiento muy especializado sobre ello, o cuál es la manera más simple que nos hubiera para resolver todo este tema que puede ser tan dificultoso. Sí, en realidad se puede ver de una manera bien sencilla. La voz del organismo, así como el reloj biológico empieza a operar dentro de nosotros, en un momento dado lo vamos conociendo como el reloj biológico nos dice sueño, hambre, suficiente comida, necesito agua, etcétera, etcétera. Lo que me estás dando no me cae muy bien, entonces lo vamos rechazando, el cuerpo lo va rechazando. Yo creo que si somos observadores podemos darnos cuenta que alimentos son compatibles con nosotros,
particularmente porque cada organismo tiene sus propias reacciones, sus propias necesidades, y si somos observadores nos damos cuenta qué alimentos nos caen bien y qué alimentos no nos caen bien. Pero sintetizando, Andrés Felipe, podemos, por ejemplo, observar que los dulces, tú lo has dicho, con los alimentos salados no combinan bien, y algo importante, los alimentos fríos y los alimentos calientes. Hagamos un ejemplo con una cazuela de mariscos que sale de no sé cuántos grados del horno y un vaso de jugo helado que viene del refrigerador, de la nevera. El organismo se tiene que resentir porque esos cambios de temperatura creo que no está diseñado para tantos golpes tan fuertes. Bueno, y el tema por allí también es como un cuerpo con altos niveles de alcalinidad, que es lo que lo permite básicamente los frutos y los vegetales, porque están compuestos a partir de compuestos alcalinos, incrementa las defensas en el organismo, y esto pues previene a su vez que hayan menos enfermedades, ¿no? Sí, muchos alimentos que a veces no les damos la importancia que merecen, nos dan unos resultados extraordinarios. Parece, o muchas veces las cosas más baratas resultan ser las mejores. Ejemplo, el jengibre. Como una planta tan elemental, tan de poco consumo, nos da una cantidad, te referías a las defensas, una facilidad de adquirir defensas tan rápido. En los ayunos las defensas por obvias razones bajan bastante. Particularmente he tenido la posibilidad, antes que facilidad, y la inquietud de hacer ayunos con alguna frecuencia y prolongados también con alguna frecuencia. En la baja de las defensas que se pueden ver en los ayunos prolongados, la forma más rápida de adquirir nuevamente defensas es el jengibre, pero los resfriados simples que adquirimos diariamente, por ejemplo, ¿no? Empecemos porque una buena alimentación casi que nos aleja de resfriados, nos aleja porque son toxinas, porque el cuerpo por defender lo que está consumiendo no defiende otros aspectos ambientales, y entonces se puede resentir o adquirir algunas enfermedades que seguramente pasen rápido, pero que no tendrían por qué pasar, no tendrían por qué ocurrir si se tiene una buena alimentación que nos lleve a tener un buen nivel de defensas. Bueno, yo creo que ya como para hacer una última pregunta, para abrir el espacio a las preguntas de las personas que quieran pues hacerles ciertas consultas, ciertas inquietudes, para ir como finalizando, para ir ya dando pues fin a este conversatorio. Mientras lo va pensando, yo tengo la inquietud, y es que en la lógica, como uno crece, como uno se va alimentando, uno tiende a consumir comida chatarra, comida procedente también de elaboración química, porque hay mucha alimentación procesada químicamente, por lo que comenzamos en un inicio, que es alimentación masiva, y que por tanto no es una alimentación que tenga métodos sanos, sino que son métodos industriales y son dañinos. Y entonces así se la pasa uno toda la vida, y resulta que cuando llega a determinada edad termina con una cantidad de enfermedades que ya implican otros costos de medicamentos, medicinales, de consultas, de especialistas, y que se pudieron haber prevenido durante todo el proceso de vida, ¿no? Entonces esa es como la inquietud que tengo, y es qué nos sugiere para empezar a cambiar esta lógica, para empezar a cambiar nuestras creencias frente a nuestra alimentación. Y para dar espacio pues ahora a las preguntas que hayan del público. Claro que sí. Bueno, es muy fácil darnos cuenta que lo que nos ofrecen los mercados en el mundo definitivamente no es lo
la industria de alimentos nos bombardea todo el día, todo el tiempo, con una serie de productos que definitivamente no sirven. Pero que no nacemos con esa sabiduría para saber, valga la redundancia, que un paquete de papas fritas o un paquete de, no sé, una chocolatina, pues no es el mejor alimento. Todo lo que está empacado, todo lo que está embotellado, todo lo que está envasado, todo lo que viene de una de manufactura, pues son productos que necesitan una serie de elementos químicos para poder hacer que se conserven en ese paquete, en ese frasco, en esa botella o donde quiera que venga su presentación. Partiendo de esa premisa, pues no podemos darle validez, por ejemplo, a un producto concreto. Si hablamos del cómo nos puede llevar a cómo nos puede afectar, correcto, pero cómo nos podría hidratar una gaseosa, porque es eso, o un frasco de Gatorade, ¿cierto? Cuando en realidad los elementos que contiene pues son más nocivos que lo que nos puede aportar. Entonces yo creo que más vale un vaso con agua fresco y otras cosas extraordinarias. En conclusión, podemos cerrar diciendo que los productos naturales no nos ofrecen alto nivel nutricional y mínimo riesgo de adquirirlos. Pues tengamos en cuenta que también los productos naturales, los productos agrícolas podrían tener riesgo si no son tratados, cultivados y manejados en la forma que deben ser tratados. Había una pregunta precisamente a eso. ¿Cómo en estos 32 años usted se ha defendido su organismo de esa intoxicación que también tienen los vegetales al ser fumigados? Sí, en un comienzo no es fácil, gracias. En un comienzo no es fácil aprendernos toda la lección. Así es que, bueno, tuve la fortuna de llegar a un restaurante en Bogotá donde inicié mi alimentación vegetariana, que tenían la buena costumbre de cultivar los alimentos que preparaban en el restaurante y nos ofrecían a nosotros. Eso me dio mucha confianza, pero de paso me acostumbró también a buscar ese tipo de restaurantes, que no es fácil. No es fácil, lo que quiere decir que cocinar en la casa es mejor. Es un poco difícil, en realidad, en el mundo social en que debemos convivir, encontrar productos que nos ofrezcan el mínimo de riesgo. Sin embargo, el valle, concretamente, todas las poblaciones cercanas al valle, tienen la facilidad de ofrecernos productos extraordinarios, los productos que conocemos como productos orgánicos. Por ejemplo, aquí es muy fácil encontrarlos. Si su distribución no es fácil, es porque el mercado no ha aceptado que sea fácil. Quiero decir con esto que almacenes como El Éxito, Carulla, La 14 y otros almacenes no les conviene mucho manejar este tipo desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista mercado, porque no es su fuerte. Pero para esto debemos hacer un poquito de, si vale el término, sacrificio, caminar un poco más, ser cuidadosos donde adquirimos las cosas, y entonces adquirimos mejores productos. Adquirimos productos sin muchos químicos, sin que hayan sido fumigados de manera inadecuada y exagerada. Esa sería lo que, bueno, en el medio en que nos desenvolvemos podría recomendarle. Sí. ¿Una otra pregunta, inquietud? Señor. Está muy de moda el bicarbonato, en todas partes está hablando de eso. ¿Qué piensan ustedes del tema? Sobre el bicarbonato para calcificar el cuerpo.
consumir el bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Sí. Hace algún tiempo hablamos del magnesio. Las cosas se ponen de moda, ¿no? Las cosas se ponen de moda, pero no se ponen de moda de manera, en forma gratis. Tienen su fondo supremamente importante. Creo que necesitamos contrarrestar lo que la señora en su pregunta nos pudo enmarcar tan importante, y es la dificultad que se nos presenta en no poder consumir productos totalmente orgánicos o totalmente libres de los químicos y bacterias que puedan tener. Entonces, productos, por ejemplo, como el bicarbonato, pueden ayudarnos primero a evitar complicaciones y segundo a enriquecernos en las facultades que tiene de enriquecernos el bicarbonato. Yo quisiera Sí, claro. aportar como algunas ideas, algunas reflexiones. Leí 2 páginas y de verdad que es bastante interesante el texto porque lo pone a pensar a uno en muchas cosas. Primero, mire, el universo no se hizo para el ser humano. El ser humano somos una parte mínima con respecto a lo que es el universo. Pero nos hemos creído como seres humanos amos y dueños, ¿cierto?, de que el universo es nuestro y que como es nuestro, entonces tenemos que hacer de todo lo que nos rodea, naturaleza, animales, parte nuestra, ¿cierto? Y acabamos y destruimos y arrasamos y no nos importa nada. Si hay que matar los animales, los matamos, los comemos, y eso tiene unas implicaciones muy tremendas, sobre todo porque estamos en una sociedad de consumo, donde no solamente nos ponen a consumir chatarra y basura, sino también que nos ponen a pensar, ¿cierto?, en ese mismo sentido. La crítica fuerte que a mí me parece que hay que hacerle a esta sociedad es aquella que nos hace, que utiliza la publicidad para hacernos creer que lo que nos venden, ¿cierto?, se corresponde con una buena alimentación. Falso, todo eso es falso, ¿cierto? Esa comida industrial, toda esa cantidad de porquerías que nos están vendiendo en los centros comerciales, además porque tenemos el problema de ir a mercar en centros comerciales a veces sin tener la precaución de los alimentos, pues terminamos ingiriendo toda esa cantidad de alimentos, pues con las repercusiones tremendas en el sistema, ¿cierto?, de salud de cada individuo. De ahí no es raro que cantidad de personas con cantidad de enfermedades, diferentes tipos de cáncer y toda esa cuestión. Lo peor que a uno me parece a mí está sucediendo en este momento con la sociedad es la juventud, ¿cierto? Estos jóvenes que solo por el ocio, por el disfrute, se la pasan haciendo asados y cosas como esas, sin tener en cuenta lo que implica un asado en términos de la destrucción de los animalitos y en términos de la destrucción de la misma naturaleza. Aquí nosotros los seres humanos no estamos respetando absolutamente nada y lo hacemos por diversión, ¿cierto? Eso es una vaina tremenda que me parece que tendríamos que empezar nosotros a revalorar fuertemente. El problema es cómo construimos una sociedad encaminada no solamente a un respeto por la naturaleza, sino también por su salud. Cómo nos ponemos a pensar, ¿cierto?, y a generar estrategias educativas, no sé, políticas, para empezar a construir un ciudadano diferente, responsable con la naturaleza, responsable con el universo, ¿cierto? Dejarnos de creernos seres superiores, esos seres que arrasamos con todo, ¿cierto?, por una comunidad y por unos seres más humildes y más conscientes de los daños que podemos tener. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Sí, definitivamente, el ser humano en su evolución, bueno, debe hacer algún paréntesis y preguntarse, cuestionarse una serie de cosas que están afectando. Hablamos del medio ambiente, hablamos de la destrucción del planeta, de la impureza del agua que estamos consumiendo, pero ¿quiénes, si no nosotros, tenemos la culpa? ¿Quiénes los desastres o la misma evolución que tiene la naturaleza? Si bien es cierto que existen una serie de fenómenos que se dan, por ejemplo, los deshielos, cuando las glaciaciones, todos estos, pienso que no tuvimos la culpa cuando las glaciaciones, pero son fenómenos naturales que fueron pasando.
Actualmente nosotros sí somos absolutamente responsables de una cantidad de acontecimientos, pero tendríamos que entrar también, como usted lo ha dicho, en temas políticos, en temas que manejan los estados, como en una reunión en Berna, Suiza, el presidente de Estados Unidos le dice al de China: el culpable es usted. El de China le dice al de Japón: el culpable es usted. Luego al alemán, y luego al de Colombia, y se van pasando el balón de mano en mano, cuando los responsables somos absolutamente todos. No es de Estados Unidos, no es de Alemania, no es del Brasil. La culpa es absolutamente de todos los seres humanos, los que tenemos la responsabilidad de preservar el planeta. ¿Otra consulta? ¿Otra pregunta? Yo creo que, pues, respecto a lo que decía el señor también y lo que dice don Guillermo, sí, la culpa es de todos, pero también, así como todos hemos aportado a esa destrucción, todos podemos empezar desde el hogar, desde nuestra casa, con las personas cercanas, a crear la diferencia. La alimentación es súper básica. Yo estoy en el proceso de ser vegetariana hace muchos años. La carne de res la dejé hace muchísimo tiempo, y hace más o menos 4 años empezó un proceso de mirar más hacia adentro, a ver qué más podía manejar y que ayudara. Y a donde uno llega a hacer cursos que le ayuden a manejar el estrés, de respiración, lo primero que le dicen siempre es no carne. O sea, cero consumo de carnes, porque ahí está intoxicando su cuerpo, entonces no consuma carnes. Pero con los cursos que he hecho, con lo del vegetarianismo, con todo eso, uno se va dando cuenta que uno empieza a cambiar, a ver las cosas diferentes, y yo no sé si es, bueno, sí, creo mucho en eso, el universo conspira, y todo lo que le empieza a llegar a uno, o todas las personas, o toda la energía a la que uno se empieza a rodear, es esa misma. Entonces, si uno empieza a generar esos pequeños cambios, aportar en la familia, mira la carne, esto. En estos días Andrés utilizó una frase que se me quedó, y no me acuerdo cuál fue la palabra exacta que usó, fue: ¿por qué van a asesinar al animalito? Fue así, Andrés. Uno como que miércoles, sí, o sea, es matar un animal y después uno consumirlo. Entonces uno como que cada vez más se va dando cuenta de que estamos haciendo daño a otro animal, y es muy fácil que le hagamos daño a otras personas. Entonces, si en la casa, si con los seres queridos, como que empezamos a crear esa conciencia, a que vean los cambios que uno va teniendo, ellos más fácil también se van metiendo en eso. Entonces, si cada uno de nosotros empieza a hacer esos cambios, a dar amor, a hacer servicio, a ayudar, yo creo que podemos hacer algo. O sea, empezar por uno, el entorno se va metiendo, y algo tiene que pasar. En algún momento tiene que haber algo significativo, un cambio importante. Qué buena intervención. Muchas gracias. Entonces, Luis Guillermo, ¿algún otro comentario, aporte? Sí. Hace un tiempo escuché un documento que, según la procedencia del grupo humano, pues el ADN que se iba rediseñando, ¿no? Como por ejemplo los orientales consumen mucho arroz, que a ellos no los engorda de la manera como, por ejemplo, acá también son personas que pueden decir el arroz, el frío, y pues porque también como en la India tanto personas o tanta población, entonces que acá en el trópico pues que es más que el ADN de las personas que el organismo lo necesita realmente. Pues teniendo también que por lo menos en los esquimales no existe la intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces pues no es una cosa científica, pero sí tengo ahí como la duda. Pero el consejo que me dieron no era científico, pero bueno, era que pues de los diferentes grupos, porque como estamos acá en el trópico y que hay de todo, que el ADN nos gusta acá, así que por el mismo. Y también pues, me ponían ejemplos de personas vegetarianas que estaban muy amarillas, muy pálidas. Y bueno,
Pero si nos damos cuenta en algo, podemos llegar a conclusiones muy buenas. El amarillismo es un problema que se puede dar en los vegetarianos que no consumimos un régimen que sea adecuado. Efectivamente, el amarillismo lo podemos observar fácilmente en las manos. Solo es cerrar el puño y volverlo a abrir. Si la sangre circula, parece que estamos bien. Si la presentación de sangre en ese momento no se deja ver, tenemos problemas. También puede suceder que los aspectos como, los órganos como el hígado, cuando no han sido manejados en la forma que deben ser, pueden presentar problemas. Los cambios de alimentación de uno a otro grupo, de carnívoro a vegetariano, pueden tener algunas consecuencias también. Me parece importante y lo recomiendo mucho en el libro, que como no soy médico y como no es no tengo autoridad para estas cosas, entonces recomiendo que en casos especiales y en casos específicos se consulte a un médico, preferiblemente que sepa de vegetarianismo, porque el otro médico nos va a decir, pues te está haciendo falta carne. Sí, el otro la manda a comer carne, efectivamente. Sí. Ah, sí. Sí. ¿Alguien más nos quiere preguntar algo, nos quiere aportar algo? Yo también tenía como una intervención que estuve revisando, pues hace más de un año me volví como seguidora de Food Lady, que es una señora de los Estados Unidos que es administradora de empresas, y ella pues se encargó de acabar, pues no de acabar, sino hacerle como el lado malo a las industrias alimenticias, todo lo que son alimentos Kraft, McDonald's, más o menos toda la comida chatarra, lo que ya hablaremos como la mala alimentación. Entonces ella habla mucho como de acabar con la comida chatarra, entonces se ha metido a KFC, a McDonald's, a los directivos, a tratar de intervenirlos. Ya ha recibido demasiadas pues como amenazas, pero igualmente sigue en pie y los seguidores de ella han sido muchos. Entonces la semana pasada vi un video, porque por lo general ella siempre mandas como lecturas, ella ya sobre libros también sobre eso, pero colocó un video a un muchacho que estaba experimentando con el azúcar. Entonces él es deportista y dejó de consumir azúcar hace unos 3 meses, y el incremento pues a nivel deportivo pues incrementó también, o sea los resultados se veían más. Entonces, aparte de las carnes, porque ella no es vegetariana, ella sí como que deja mucho al lado todo lo que son colorantes, todo lo que tenga la comida chatarra, y en este momentico está aboliendo lo que es el azúcar. Y es pues increíble ver al muchacho cómo cambió, y pues realmente también me pasa, porque yo también hace poquito dejé de comer así, pues no de total azúcar, pero sino todo lo que son azúcar blanca y panela casi no la consumo. De vez en cuando ya que digamos que ya se ha exagerado, pues tomo un jugo de tomate de árbol, que yo no me capaz de tomarlo sin azúcar, le echo, pero es muy así, se ha visto como la energía que le da a uno. O sea, de verdad el azúcar le quita a uno demasiado estado de ánimo y todo lo que uno se refiere pues a la salud buena. El azúcar como que lo daña. Entonces también ven esa parte. Para hacer un proceso, muchas gracias por su aporte, muchísimas gracias, muy interesante. Para hacer dar pasos cortos, digamos, en ese dejar el azúcar, dejar el azúcar que definitivamente es tan mala, podríamos pensar en la buena panela que se puede encontrar aquí en el valle también, ¿no? Y la miel tan extraordinaria que hay aquí en el valle. Yo creo que la mejor panela del país, y si hablamos del país, hablamos del mundo, la mejor panela del mundo está en el valle, porque los cañaduzales nos lo están diciendo aquí todo. Pero sí, luchar contra los mercados del mundo definitivamente es complejo. Es complejo, pero pienso que debemos empezar, o quienes estamos en la tarea podemos continuar
y ir aportando ese tipo de granos de arena que, por ejemplo, ustedes están aportando al asistir a una reunión como estas. Pienso que es una forma de hacer contrapeso a esa avalancha de mercado tan fuerte que tenemos afuera, ¿no? Ahorita cuando salimos, cuando vamos a salir, nos ofrecen un mundo de cosas aquí bajando las escaleras. Entonces es un poco difícil, pero se puede. Tengamos en cuenta también, teniendo en cuenta su comentario sobre esas amenazas, por ejemplo, que puede recibir una persona y que conocemos públicamente de cuántas personas se tienen que someter a determinadas situaciones porque los mercados, los monopolios y, bueno, los personajes a quienes no les convienen este tipo de cosas empiezan a hacer lo que les parece conveniente. Tendríamos que hablar de otros aspectos, como por ejemplo es el cuarto poder, ¿no? Que es el que nos está avasallando y el que nos está acabando y el que quiere decir, lo que dijo el profesor, este planeta y este universo es de nosotros cuatro, el resto se quedan limpiándonos los zapatos, porque es lo que está proponiendo el cuarto poder, ¿verdad? El cuarto poder es el que hace, por ejemplo, que esas guerras se den en absolutamente todas las sociedades, ¿no? Cuando alguien quiere hacer algo en bien de la humanidad y en bien del mismo planeta, los monopolios